Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. De este lado, Farías Maximiliano. Hoy vamos a ver en la clase número 5 y última, de lo que me corresponde a mí en esta unidad, leyes básicas aplicadas al entrenamiento. Bien, conceptos. Ahí hemos visto algunos conceptos de entrenamiento en la primera clase que nos iban a ir aclarando en relación a las tomas de decisiones que hacemos frente a los niños cuando estamos como formadores, ¿sí? Entender al entrenamiento como una agresión física que genera cambios a nivel fisiológico y estructural, ¿sí? Esto de reforzar que cada estímulo que yo le dé al niño, ¿sí?, o al sujeto que estoy entrenando, estoy generando cambios a nivel fisiológico y en su estructura, ¿sí? Bien, otro concepto dice: el entrenamiento deportivo es un proceso psicopedagógico y planificado que persigue la mejora del rendimiento deportivo mediante el desarrollo de factores condicionales, motores e informacionales según el conocimiento científico y empírico. Bien, esto refiere a que es un proceso que debe estar planificado y que debe tener cierto rigor científico en cuanto a conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver más adelante, para que esa mejora del rendimiento realmente se produzca y haya modificaciones en los factores condicionales como es la resistencia, la fuerza, la velocidad, la coordinación, la flexibilidad, factores motores, ¿sí?, necesitamos respetar ciertos principios y ver qué adaptaciones fisiológicas me van a dar los distintos métodos de entrenamiento para poder modificar estos factores condicionales, ¿sí? Bien, para eso tengo que tener un buen conocimiento y llevar un lineamiento y una planificación. Sabemos de antemano que la planificación es flexible, ¿sí? Entonces, cuando nosotros apuntamos hacia un objetivo y vemos que los medios seleccionados no son los convenientes y nos vamos a dar cuenta de que no vamos a lograrlo, esa planificación, al ser flexible, podemos ir en busca o en aplicación de otros métodos, ¿sí? Bien, entender entonces que el entrenamiento deportivo, para producir cambios, necesitamos de un conocimiento científico y necesitamos planificar. Bien, por así entenderlo, la estructura del entrenamiento deportivo, esta última definición antevista, es un proceso pedagógico, un proceso planificado y un proceso basado en el conocimiento científico y empírico. Bien, estos tres procesos unificados que me forman el entrenamiento deportivo va a buscar el desarrollo condicional de las capacidades condicionales recién mencionadas a nivel motriz, ¿sí?, de eficiencia mecánica, de lo que hablamos en la clase anterior, y en la parte de información, ¿sí?, ese conocimiento técnico-táctico, el conocimiento del por qué estoy entrenando. Hablamos en la clase 2 de que debe haber una reflexión después de cada ejercicio o que tengan el conocimiento, ¿sí? Siempre uno dice que el jugador se va haciendo cada vez más profesional, pero además se sostiene que es más profesional no solamente por su juego, por su dedicación, sino también por el conocimiento que va adquiriendo en todo su proceso de desarrollo, ¿sí? Por ahí he compartido algunas vivencias como deportista cuando refuerzan algún club para jugar un torneo de características importantes o nacional, como un torneo federal, y traen jugadores de afuera, ¿sí?, como así le decimos nosotros cuando traen jugadores de afuera, para reforzar el plantel, y el PF lo saca a correr 10, 15 kilómetros, ¿sí? Estos jugadores, ya bien más profesionales, se preguntan: che, ¿está bien lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos ya tienen conocimiento de que el correr no es la vía más específica para las necesidades fisiológicas del deporte que ellos necesitan,
¿sí? Que ya lo vamos a ver, ¿sí? Bien, por eso esa información hace que los deportistas sean cada vez más profesionales porque conocen muy bien lo que están realizando, ¿sí? Bien, este desarrollo condicional de todos estos tres procesos van a realizar una mejora en el rendimiento deportivo. Si alguno de estos procesos estarían fallando, por ejemplo, si yo conozco mucho, ¿sí? Pero no planifico, la carga de trabajo no va a tener un orden. Entonces esa desorganización no me va a producir un desarrollo eficiente. Por consiguiente, la mejora no se va a proporcionar a largo plazo o directamente no va a ser la mejora esperada, ¿sí? Es decir, que si falla alguno de estos procesos, el desarrollo no va a ser eficiente, por consiguiente, la mejora se va a ver influenciada. Bien, el entrenamiento considerado causa-efecto, ¿sí? Tenemos la propuesta del entrenador, ¿sí? Que el entrenamiento es una propuesta de acción del entrenador, ¿sí? El deportista es quien va a sufrir esos procesos de adaptación y desadaptación según el tipo de carga que proponga el entrenador, ¿sí? Y tenemos una variable de rendimiento. Bien, ¿cómo uno va a tener conocimiento si el jugador, conocimiento digamos cuantitativo y objetivo, ¿sí? A través de los resultados de los test, ¿sí? Y en las competiciones? Por ahí uno observa y ve que el deportista corre más, ¿sí? Tiene mejor desempeño físico, se lo ve más rápido. Bien, todo eso se lo ve más rápido, mejor desempeño físico, hay que cuantificarlo, hay que ponerlos en números, ¿sí? Por eso es importante hacer test, ¿sí? De condición física para las distintas variables de la condición física y tener parámetros de referencia, ¿sí? Entonces, si hoy mi deportista presenta un consumo de oxígeno de 47 mililitros kilogramos minutos y después de pasar de un proceso de entrenamiento que ronda entre las 6 u 8 semanas, ¿sí? Volvemos a evaluar y presenta un consumo de oxígeno de 53 mililitros kilogramos minutos, es decir, que ahí sí cuantifiqué su rendimiento. Por consiguiente, lo que yo veo que tiene mejor desempeño físico, lo pude cuantificar, ¿sí? Bien, pensemos que constantemente es causa-efecto, por eso esa definición de agresión física al organismo habla de esto: causa, lo que propongo; efecto, lo que produzco en ese cuerpo, ¿sí? Bien, el entrenamiento, ¿sí? Y ciencias que lo componen. Esto es el entrenamiento, ¿sí? El grupo de disciplinas. Entender el entrenamiento es entender que vamos a modificar una estructura fisiológica y una estructura anatómica, ¿sí? Entre otras variables. Entonces, de las ciencias biológicas, la anatomía, la fisiología y la bioquímica, ¿sí? De las ciencias físicas tenemos la física, ¿sí? Que vimos un poco la clase anterior, lo que era palanca, movimientos, tipos de contracción; informática, ¿sí? La aplicación de la informática en el movimiento; ciencias sociales, lo que es la educación, la psicología, la sociología, muy, ¿sí? De moda esta incorporación de la psicología en el ámbito deportivo; desde las ciencias humanas, la antropología, la historia, la filosofía, ¿sí? Llamadas disciplinas madres que van a atravesar, ¿sí? El entrenamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano está compuesto por todas estas ciencias y lo atraviesan. Por eso el entrenamiento tiene un condimento de todas estas disciplinas madres, ¿sí? Como la anatomía funcional, la biomecánica, la fisiología del ejercicio, el control motor, la psicología del deporte, la pedagogía, la sociología, la historia, la filosofía del deporte y la actividad física, ¿sí? Bien,
agrupados en dos grandes grupos, como es la biofísica y lo sociocultural, ¿sí? Es decir, que a un deportista y quien esté frente a su formación tiene que tener conocimiento en estos ámbitos, en estos campos, en estas ciencias, porque estamos produciendo cambios y modificaciones de estos tipos de características, justamente, ¿sí? Apuntando a la formación integral, ¿sí? Si nos remontamos, y perdón que haga tanto hincapié en esto también, en la formación integral, si nos remontamos, ¿sí? a esa definición, incluyen estos conceptos de las ciencias biológicas, de las ciencias físicas, de las ciencias sociales y las ciencias humanas, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que cuando tenemos un grupo y ya empezamos a hablar, ya estamos generando modificaciones, ¿sí? Cuando el niño se activa y empieza a ver desplazamientos, estamos generando modificaciones en ese cuerpo, ¿sí? Bien. Tenemos principios del entrenamiento, ¿sí? Que es el conocimiento que regula la planificación del entrenamiento, ¿sí? Conjunto de directrices basada en la ciencia biológica y pedagógica para la selección de los métodos y las cargas de entrenamiento, ¿sí? Bien, dijimos que el entrenamiento también necesitaba cierto rigor científico, ¿sí? Fíjense que los principios del entrenamiento es un conjunto de directrices basado en las ciencias biológicas, ¿sí? Eso lo vamos a fundamentar más adelante, el por qué se avanza en ciencias biológicas, en ciencias pedagógicas, como la progresión de contenidos, la progresión de carga, la selección de métodos, ¿sí? ¿Qué voy a modificar en ese cuerpo? Bien, se proponen varios principios del entrenamiento según la perspectiva de diferentes autores. Tomaremos los expuestos por Veronique Vilat, ¿sí? Del libro Fisiología y Metodología del Entrenamiento, ¿sí? Hay un montón de principios del entrenamiento según los autores, ¿sí? Pero nos vamos a basar en 5 claves que, bueno, más y menos en diferencia con otros autores, ¿sí? Todos apuntan a los mismos principios, ¿sí? Y tenemos el principio de sobrecarga, ¿sí? Dice inducir al organismo a cargas superiores a las que normalmente es sometido. Cuando hablamos cargas, que ya vamos a ver más adelante que es una carga de trabajo, ¿sí? Específicamente estamos hablando de la intensidad y duración. Es decir, que si un sujeto no está acostumbrado a hacer actividad física, la Organización Mundial de la Salud propone entre 30 y 40 minutos 3 veces a la semana, ¿sí? Es decir, que 3 veces a la semana, de 30 y 40 minutos, tengo que salir a caminar. De repente, no hacer nada, ¿sí? Pasar de una situación de sedentario a una forma activa, ¿sí? Ya estoy induciendo ese organismo al principio de sobrecarga. Ahora, un deportista de élite, ¿sí? Llevándolo al otro extremo, 30 minutos salir a caminar no le es un estímulo, ¿sí? Que supere a lo que normalmente le está acostumbrado a someterse, ¿sí? Es decir, que la intensidad, ¿sí? No hablo en esta ocasión de la oración, sino en la intensidad, como la marcha, ¿sí? No va a superar su estímulo diario, por consiguiente no va a haber principio de sobrecarga, ¿sí? Bien, ¿qué variables van a inducir en el principio de sobrecarga? La frecuencia, el número de sesiones de entrenamiento. Sabemos que necesitamos, ¿sí? A partir de los 10 o 11 años, más de 3 estímulos semanales, ¿sí? Para realmente producir modificaciones. La intensidad habla de los porcentajes de las cargas, ¿sí? Cuando hablo de porcentaje, hablamos que no se registran adaptaciones fisiológicas a intensidades por debajo del 70%, ¿sí? Tanto como para la fuerza como para la resistencia, tomando con pinza este concepto porque por ahí muy
pocos objetivos dentro del trabajo de la resistencia y fuerza se puede trabajar, por ejemplo, al 50 y 30%, pero la mayoría de las adaptaciones se dan por arriba del 70% de las cargas. Volumen, ¿sí? Tiene que ver en cuanto a los tiempos o metros en distancias, ¿sí? Por ejemplo, si hoy yo hice un volumen semanal, ¿no? Como jugador de handball de 4 kilómetros, ¿sí? La semana que viene tengo que hacer un volumen semanal de 4,2, ¿sí? Bien, todo esto va a depender según cómo se planifique la semana y los periodos de entrenamiento. Un poco para que se puedan, para que quede la referencia de cómo es el volumen en relación a los tiempos o metros, ¿sí? Entrené un total de 7 horas semanales, ¿sí? Bien, eso habla de volumen. Duración, de cuánto tiene que durar el estímulo, ¿sí? Tanto las sesiones de entrenamiento como la duración a largo plazo, ¿sí? La progresión de los elementos y de las cargas y la modalidad o métodos a emplear. Cada modalidad y método que yo empleo, ¿sí? Es cómo voy a inducir cierta adaptación al organismo. Bien, otro principio, el principio de especificidad, ¿sí? Que es brindarle al deportista procesos de adaptación fisiológicos y metabólicos en relación al tipo de deporte, es decir, ser específico a las demandas fisiológicas y metabólicas de ese deporte, ¿sí? Y acá vemos un ejemplo, ¿sí? Que dice que el entrenamiento intervalado de la potencia aeróbica máxima durante 10 semanas en natación solo mejoró en un 11% en la disciplina de natación, mientras que en la carrera solo mejoró un 1,5% su VO2 máximo, ¿sí? Bien, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque he visto en muchas situaciones y he escuchado y además me han consultado, profe, si hacemos natación para mejorar nuestra capacidad respiratoria, ¿sí? Bien, si vamos a parámetros reales fisiológicos, ¿sí? Como el consumo de oxígeno, fíjense que solamente un 1,5% se transfiere los entrenamientos de natación a un campo de juego, ¿sí? No se transfiere prácticamente nada. Sí, lo que puede mejorar es una mecánica respiratoria, ¿sí? Este proceso de inspiración, expiración, expiración forzada, una inspiración forzada, la apnea, ¿sí? Bien, cuestiones que tengan que ver con la mecánica respiratoria, voy a ver beneficios, ¿sí? Para las actividades fuera de la pileta. Pero cuando vamos a variables fisiológicas de rendimiento, como el VO2, ¿sí? Por ejemplo, solamente un 1,5%. Entonces, ¿es específico ir a natación para mejorar un consumo de oxígeno de un jugador de handball o de un jugador de fútbol? No, ¿sí? No tiene nada que ver una cosa con la otra por las demandas fisiológicas, metabólicas y hasta mecánicas también, ¿sí? No tienen nada que ver, por eso este principio de especificidad, ¿sí? Bien, acá vemos otro ejemplo que un estudio que compara a un velocista y a un resistente, ¿sí? Bien, donde se van tomando los parciales, ¿sí? Según las distancias, 100 metros, 200, 400, 800, 1500, 3000 y 500 metros, ¿sí? Donde vemos, dijimos que este deportista es velocista y este deportista entrena la resistencia, ¿sí? En 100 metros, 10 segundos, 12 para el resistente, en 200 metros, 21 segundos, 23 para el resistente, ¿sí? Bien, 48 segundos, 52, ¿sí? Y acá dice, donde se observa que hasta los 400 metros hay un predominio del velocista y luego el predominio del resistente, ¿sí? 800 metros, 2 minutos, 1,52,
¿sí? 4 minutos, 3 minutos, bien. Entonces, vemos, ¿sí?, que el velocista ha entrenado para su disciplina, principio de especificidad, ¿sí? Entonces, por más que el velocista entrene de enero a enero y tenga una edad deportiva de 20 años, ¿sí?, no va a ser eficiente en una carrera de 5.000 metros. A la inversa, el que entrena en la resistencia no va a ser su especialidad la velocidad, ¿sí? Como me dijo uno de los jugadores en un club que estuve: profe, fui a correr los 10K en Potrero y me fue mal. Y sí, claro que te vi mal, porque la especificidad, el principio, no responde o entrenamos para este deporte, no para los 10K del Potrero, ¿sí? Bien, entonces, estos estudios reafirman el principio de especificidad. Bien. Otro de los principios, el principio de individualidad, ¿sí?, que la carga de trabajo debe responder específicamente a las necesidades particulares de cada deportista. ¿Y cómo yo voy a saber las necesidades particulares de cada deportista? Con una evaluación, ¿sí? Por ejemplo, si yo evalúo un test aeróbico, por ejemplo el Kuznavet de característica intermitente, ¿sí?, y yo después le pido que me recorra 10 segundos, ¿sí?, 10 segundos, 45 metros al 90% de su velocidad aeróbica máxima, ¿sí?, y tengo dos sujetos. Uno que en el test de Kuznavet me dio una VAM de 9 km por hora y el otro me dio una VAM de 13 km por hora, ¿sí? Bien, es decir, que esos 45 metros en 10 segundos están planificados para el que me dio una VAM de 13 km por hora, ¿sí? Él sí va a ir a su 90%, 110%, pero el que me dio 9 km por hora va a ir por encima del 110%, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo respetar este principio? Evaluando. Por ejemplo, trabajo la fuerza o trabajo la velocidad y hago un circuito de multisaltos, ¿sí?, con vallas. Y la valla las coloco a todas a una altura de 40 centímetros, ¿sí? Bien, resulta que si yo hago una batería de test, una Balakov, por ejemplo, me arroja que dos sujetos saltan 42 centímetros y el resto está entre los 35 y 28 centímetros. Es decir, que la altura seleccionada de 40 centímetros para la valla, ¿sí?, solamente dos sujetos van a estar entrenando a su 100%, ¿sí? Bien, casi a su 100%, como estimulación de las fibras rápidas por medio del salto, ¿no? Ahora, los otros deportistas evaluados que saltan 35 centímetros o 28 y le pongo una valla de 40, ¿sí?, no solamente van a estar saltando por arriba de su 100, ¿sí?, sino que van a modificar su técnica de salto realizando una flexión de cadera, ¿sí?, siendo que el salto con flexión de cadera no es específica a la disciplina y tampoco respetamos al principio de individualidad, colocando una altura mayor a la que ellos pueden saltar, ¿sí? Bien, por consiguiente, la caída y demás variables que se pueden observar en el salto se van a ver modificadas y generamos estrés mecánicos neuromusculares que me van a llevar a una lesión, ¿sí?, solamente por no respetar el principio de individualidad. Bien, entonces para respetar este principio debo evaluar. Y acá dice, al mismo nivel de condición física de partida, con el mismo estímulo, dos sujetos no conseguirán la misma adaptación. Es decir, que yo puedo planificar, puedo utilizar pedagógicamente todos los métodos y hacer una progresión perfecta, pero no voy a conseguir la misma adaptación en cada sujeto. Sí lo puedo prever,
¿Sí? Bueno, con este método yo voy a lograr cierta adaptación, pero esa adaptación va a depender de la herencia, factores genéticos, de la maduración del sujeto, de cómo se alimenta, ¿sí? Cómo es su hidratación, las horas de descanso y de sueño, ¿sí? Y su motivación frente a la actividad. Es decir, que hay que respetar siempre el principio de individualidad, ¿sí? Otro principio, el principio de reversibilidad, ¿sí? Y se observan pérdidas en las adaptaciones adquiridas a partir de la segunda semana de ser interrumpido el entrenamiento. Bien, disminuyen las reservas de glucógeno debido a una rápida pérdida de las enzimas oxidativas, esto lo deben haber visto en fisio. Habrá mayor actuación del metabolismo anaeróbico que consume más glucógeno para la misma cantidad de ATP producido, ¿sí? Es decir, que pasado los 14-15 días de no hacer actividad, de estar en situación de reposo, las adaptaciones que yo había ganado mediante el entrenamiento se empiezan a deteriorar, ¿sí? Bien, y acá vemos cuadros de efecto de ese entrenamiento en las funciones cardiorrespiratorias y metabólico-energético, ¿sí? Bien, si en el cuadro que vamos a ver a continuación aparece SN, es que no hay diferencia significativa, y cuando aparece, y si no aparece, porque realmente hay diferencias significativas, ¿sí? Bien, acá vemos el cuadro, acá están las variables fisiológicas, consumo de oxígeno en mililitros minutos por kilogramo, acá expresada en litros minutos, el débito cardíaco, el volumen de eyección sistólico, ¿sí? Bien, valores antes del desentrenamiento, ¿sí? 62 mililitros por minuto de kilogramos, valores después del desentrenamiento, si no aparecía NS o SN, ¿sí? Es que realmente había diferencia significativa, ¿sí? Y acá dice pérdida relativa a corto plazo registrada a las 3 semanas, menos 8, ¿sí? A las 12 semanas, menos 18, ¿sí? Entonces, ¿cómo ese rendimiento, ¿sí? Empieza a bajar, ¿sí? Esta es una variable, y en todas las variables, fíjense, en el otro consumo de oxígeno expresado en litros minuto, el débito cardíaco, el volumen de eyección sistólico, ¿sí? La frecuencia cardíaca máxima, el pulso de oxígeno. Bien, ¿cómo se ven la densidad capilar? ¿Sí? ¿Cómo se ven modificados por el proceso y principio de reversibilidad? ¿Sí? Yo dejo de entrenar y la capacidad se pierde, ¿sí? Y acá yo les voy a comentar un poco la experiencia, ¿sí? De los trabajos en los procesos formativos en los clubes. Me daba cuenta, ¿sí? Que en la evaluación del consumo de oxígeno de forma indirecta por intermedio del test Kuznavet, ¿sí? Me encontré que el primer año que trabajé en el club, como coordinador, evaluaba, y los sujetos evaluados me arrojaban un palier, ¿sí? En el Kuznavet, palier 4, palier 5, palier 6. Pasábamos por todo el proceso de entrenamiento en el año, ¿sí? Terminaba la última competencia, fines de noviembre, principio de diciembre. Chao, nos vemos en febrero. En febrero empezamos con las evaluaciones, ¿sí? Y otra vez me encontraba con el mismo palier, ¿sí? Bien, en 2 años consecutivos, recién me doy cuenta, ¿sí? Que yo no planificaba el periodo de receso, ¿sí? Bien, el periodo de receso habla que al finalizar las competencias y ese periodo donde no hay competencia, donde pasamos por las fiestas acá en Argentina, ¿no? Y empezamos a entrenar allá por fines de enero, principios de febrero, el sujeto tiene que hacer algo, ¿sí? Si no, este principio de reversibilidad nos ataca, nos invade y el rendimiento cae, ¿sí? Entonces, en lugar de mejorar ese sujeto dentro de su proceso, ¿sí? De formación,
En lugar de llevarlo hacia arriba, lo llevaba hacia arriba de febrero a diciembre. Yo después me desentendía de ello, entonces el rendimiento caía, ¿sí? Y en febrero me los encontraba igual que el otro año. Es decir, año 2013, ¿sí? Año 2014, 2015 me los encontré en febrero siempre igual, ¿sí? Bien, cuando me doy cuenta, año 2016, 17, 18, bien, la caída del rendimiento ya no era exponencialmente significativa. Por consiguiente, ¿sí? Terminamos así una evaluación en diciembre y se iban realizando un periodo 9 o un periodo 10, por ejemplo, ¿no? Principio de año, periodo 6, fin de año, periodo 9, ¿sí? Bien, febrero del año siguiente, periodo 7, periodo 8. ¿Por qué? Porque le empecé a planificar ese periodo de transición. Bien, 3 veces a la semana salir a andar en bici, 1 hora y media. Jugar al pádel con los amigos, 1 hora. Ir a natación, 1 hora y media. Bien, como que tenían 3 actividades obligatorias en toda la semana, desde la semana 1 hasta la semana previa de la preparación física. Bien, las vacaciones, los papás, profiten, sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos apuntando, ¿sí?, hacia el alto rendimiento o hacia una formación integral, ¿sí?, donde realmente se respete y el objetivo del club o ese proyecto que siempre le hablo, ¿sí?, que realmente tome forma y sean profesionales en lo que hacen, independientemente de la edad, ¿sí? Bueno, me voy de vacaciones, listo. 3 veces en la semana algún estímulo físico de entre 30 y 45 minutos tenían que hacer, ¿sí? Bien, de esa forma, ¿sí?, les traigo a mención desde mi experiencia cómo yo empecé a notar ese principio de reversibilidad cuando no planificaba el proceso de transición. Entonces siempre me lo encontraba igual. Cuando lo empecé a planificar, quien realmente hacía bien los deberes en el verano, ¿sí?, los encontraba, ¿sí?, un poco mejor que al inicio del año anterior. Bien, seguimos acá con las pérdidas, ¿sí?, lo que es fosfocreatina, ATP, glucógeno, ¿sí?, lactato. Principio de la relación óptima entre trabajo y recuperación, ¿sí? Este principio sostiene que después de una carga de trabajo se produce una merma transitoria del rendimiento deportivo. Es decir, que yo aplico una carga y hay una caída transitoria del rendimiento deportivo. Dice caída del potencial energético, ¿sí?, en cuanto a sistemas energéticos. Seguido de un nuevo ascenso, fase de recuperación, llamada por encima del nivel de partida. Esa fase de recuperación por encima del nivel de partida se llama supercompensación. Bien, entonces hablamos de un nivel de partida, estadísticamente, que es esta línea, ¿sí?, donde yo aplico un estímulo, la carga, ¿sí?, esta caída potencial, ¿sí?, es debido a los sistemas energéticos que se van depletando, ¿sí? Yo corto la sesión de entrenamiento y automáticamente, ¿sí?, empieza a haber una recuperación de ese organismo, ¿sí? Por ejemplo, termino de entrenar, me empiezo a hidratar, ¿sí?, a las 2 horas hago una colación, luego una media tarde, ¿sí?, la merienda, me encuentro con la cena, a la noche descanso, ¿sí?, y al otro día me encuentro por encima del nivel de partida. Este plus que nos da acá se llama supercompensación, ¿sí? Es decir, el cuerpo te da un plus más en beneficio al haberlo entrenado, ¿sí? Bien, entonces dice, este niño mañana me va a volver a someter a otro estímulo, no quiero sufrir, ¿sí?, no le quiero pasar mal, le doy un plus, ¿sí? Ese plus son adaptaciones fisiológicas, llamada principio también de supercompensación.
Bien, y entramos al principio de supercompensación. ¿Sí? Ley de Weiger dice fue formulada por Folborg en 1941 y la continuó Yakovlev en 1955, profundizando la relación entre la adaptación y los procesos de recuperación y agotamiento con distintos tipos de carga. ¿Sí? Es decir, que fue analizando cómo respondían los cuerpos frente a una carga, ¿sí? Teniendo en cuenta la recuperación y el agotamiento. Yakovlev descubre el fenómeno de supercompensación de glucógeno muscular y hepático, ¿sí? Como fuente de energía, ¿no? Y de la fosfocreatina muscular durante la recuperación post ejercicio y con el entrenamiento. Bien, lo que buscamos nosotros en los periodos de preparación previo a una competencia es esto, ¿sí? Tanto dentro de una sesión de entrenamiento, ¿sí? Como en la sumativa de los 5 estímulos en la semana, ¿sí? O como la sumatoria de la semana 1, semana 2, semana 3, ¿sí? Esto es lo que yo le decía. Yo evaluaba a los chicos, me los encontraba acá, ¿sí? Y a fin de año los tenía acá arriba, ¿sí? Bien, cuando terminaba el año en diciembre, este rendimiento volvía a la posición de 0, porque no había periodo de transición planificado. Bien, eso para traer a mención. Nivel de capacidad de rendimiento deportivo, estímulos de las cargas, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Si está científicamente y pedagógicamente pensado, se van a dar las adaptaciones fisiológicas dentro del organismo y vamos a producir un estrés positivo. Dice, mejora la capacidad de rendimiento deportivo a través de estímulos de entrenamiento aplicados de forma óptima. Bien, acá vemos nivel de la capacidad deportiva, ¿sí? Este es un estímulo, ¿sí? Pérdida de la capacidad de rendimiento debido a cargas en sucesión demasiado rápidas, ¿sí? Cuando yo aplico cargas y muchas cargas, ¿sí? Sin tener en cuenta el volumen y la intensidad y no estoy planificado, ¿sí? El rendimiento del deportista empieza a caer y entra en sobreentrenamiento. En lugar de mejorarlo, ¿sí? Lo empiezo a lesionar. Bien. Dice, efecto retardado y sumativo de las cargas de entrenamiento óptimas, ¿sí? Bien, día 1, día 2, día 3, día 4. Me recupero, ¿sí? En el fin de semana, por ejemplo, me da un plus, vuelvo a cargar semana 2, me da otro plus, supercompensación, ¿sí? De esta forma es como se mejora el rendimiento en las etapas de preparación, ¿sí? Seguimos con el principio de supercompensación, ¿sí? Bien, y acá vemos los tiempos de regeneración, ¿sí? Desde el punto de vista fisiológico, cuánto necesitan recuperarse para una nueva carga de la misma característica en cuanto a volumen, intensidad, tiempo y duración, ¿sí? Fíjense, órganos celulares dañados, que son las mitocondrias, ¿sí? Necesitan entre un día y medio, 2, proteínas contráctiles consumidas, como son la actina y la miosina, ¿sí? 2 días, ¿sí? Perdón, acá vemos hasta 8 días, ¿sí? Cada 2 días, ya casi tirando para 5, pérdida de las reservas energéticas, 2 días, transferencia de electrolitos, ¿sí? Un día y medio, acidosis, ¿sí? Hasta 6 horas. Bien, entonces pensando en esto, ¿sí? Hay que pensar en los trabajos de doble turno, realmente en un trabajo de doble turno, ¿sí? Estoy produciendo las adaptaciones fisiológicas que realmente necesito. Bien, entonces hay que sentarse a analizar qué trabajo en el primer turno, qué trabajo en el primer turno, ¿sí? Si hay
contraste de carga, si son las dos mismas, estoy trabajando en la misma capacidad, ¿sí? Estoy produciendo mejoras o estoy haciendo una pérdida del rendimiento por cúmulo de carga, ¿sí? Bien, pensemos en que el organismo necesita sus tiempos de recuperación. Desde el final de la carga necesita sus horas o días para recuperarse. Es por eso que tenemos efectos retardados del entrenamiento, ¿sí? Bien, diferentes tiempos de regeneración de los sistemas. Después tenemos el síndrome general de adaptación, ¿sí? También hablando de esto de la supercompensación, que son los efectos del estrés. Respuesta adaptativa y no específica del organismo a toda causa que pone en riesgo el equilibrio biológico, ¿sí? Bien, transformación de los sistemas funcionales, físico y psíquico frente a efectos de cargas externas, ¿sí? Esto un poco pensado también el concepto de entrenamiento, ¿sí? Transformación de los sistemas funcionales físico y psíquicos frente a efectos de cargas externas. O sea, yo aplico y genero modificaciones. Y aparece acá la palabra umbral. ¿Qué es el umbral? ¿Sí? Capacidad física de un individuo que va a condicionar el grado de intensidad de un estímulo, ¿sí? Dijimos que el principio de sobrecarga decía que debíamos aplicar un estímulo que supere ese umbral normal al que está acostumbrado el sujeto para que realmente me produzca adaptaciones fisiológicas, ¿sí? Bien, este autor dice que va a existir una adaptación positiva o beneficiosa que produce crecimientos, o sea, aumentos del rendimiento, y también puede producir adaptaciones perjudiciales que provoca la decadencia, ¿sí? Lo positivo va a aumentar el rendimiento, va a haber crecimiento y va a haber reparación de los daños causados por el entrenamiento, ¿sí? Bien, desde el punto de vista de las adaptaciones negativas, va a haber decadencia, daños, enfermedad o puede producir la misma muerte. Bien, vemos acá, ¿sí?, que el entrenamiento bien planificado se caracteriza por la acción continuada de procesos de estrés beneficioso. Es decir, que un entrenamiento bien planificado va a producir, ¿sí?, estrés beneficioso, ganancia, crecimiento, adaptación, recuperación, reparación. Bien, el estancamiento, la sensibilidad dolorosa y las lesiones leves pero persistentes son indicadores iniciales de un estrés perjudicial, ¿sí? Cuando hay un estrés perjudicial hay que rever la planificación, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Que se estancó, que hay dolores, que se están lesionando, ¿sí? ¿Qué pasa en esa planificación? Bien, por eso es importante planificar y llevar al día, ¿no?, los planes de trabajo y de las sesiones de entrenamiento para ver dónde están los efectos, ¿sí? Bien, dentro de los mecanismos de adaptación está la ley de Arnold-Schultz, ¿sí?, que para que un estímulo genere adaptaciones debe ser de alta intensidad, ¿sí?, un esfuerzo de alto umbral. Y acá vemos, ¿sí?, que si el entrenamiento es muy suave, ¿sí?, no supera el umbral, por lo tanto, fue un estímulo de gusto porque no generó ningún tipo de efecto, ¿sí? Bien, en zona de umbral, ¿sí?, cuando llego hasta el umbral, ¿sí?, es un efecto de mantenimiento, es decir, que sería o estaríamos hablando que no generó tanto estrés físico, por consiguiente sirve, ¿sí? Bien, cuando entreno por encima del umbral, ¿sí?, es cuando realmente entreno y voy a producir cambios. En este produzco mantenimiento y en este voy a producir cambios. Pensemos, en el verde, cuando estoy en un periodo de preparación, y en el azul, cuando estoy en un periodo competitivo. Acá mantengo,
¿sí? Si en el fin de semana no hay competencia y me quedan una semanita más libre, ¿sí? Puedo hacer un reajuste de ciertas capacidades condicionales de efecto residual más corto, ¿sí? Hago un estímulo con un verde, ¿sí? Entonces el deportista no se me debería sobrecargar o generar estrés negativo, ¿sí? Bien, y acá cuando ya paso el umbral y siempre lo tengo al máximo a ese deportista, ¿sí? Estamos en una zona perjudicial, es decir, que siempre a máxima intensidad voy a generar estrés negativo que va a empezar con dolores, molestias, lesiones, ¿sí? Entonces, de su umbral, estimulo un poquito más arriba. ¿Cómo yo voy a saber su umbral? Siempre por medio de la evaluación, ¿sí? Bien, ahí la evaluación me va a tirar datos de los umbrales. Bien, tipos de adaptación. Tenemos inmediata o a corto plazo, que son las respuestas funcionales, fisiológicas y orgánicas a un estímulo inmediato. Adaptaciones a largo plazo, ¿sí? Proceso acumulativo de estrés físico que genera cambios permanentes, funcionales, fisiológicos y orgánicos, ¿sí? Proceso acumulativo, respuesta funcional, ¿sí? Ambos son fisiológicos, ¿sí? Pero este es de proceso acumulativo que va a generar un estrés físico, cambios permanentes funcionales, ¿sí? Bien, y acá vemos los tipos de efectos. Efectos parciales, ¿sí? Se producen por medio de simples entrenamientos, ¿sí? Por ejemplo, los cambios de fuerza, los trabajos de fuerza, de resistencia y de velocidad. Efectos inmediatos se producen como el resultado de una sola sesión de entrenamiento. Los retardados son los que se producen durante la adaptación compensatoria, es luego de la supercompensación, cuando cada sistema biológico se me recuperó, ¿sí? Efectos acumulativos ocurren como resultado de una suma de sesiones, como veíamos en la gráfica, ¿sí? Semana 1, semana 2, y como en la supercompensación, llamada también semana de descargas, ¿sí? Previo a las competencias, que en algunos sujetos esa semana de descarga y el efecto retardado o acumulativo puede que demore entre 7 a 15 días, depende del sujeto y su individualidad, ¿sí? Cómo va a desencadenar esa adaptación en cada uno de ellos, ¿sí? Y los efectos residuales es la retención de los cambios físicos tras el cese del entrenamiento, más allá del tiempo durante el que es disponible, aun que se produzca una adaptación, ¿sí? Bien, el efecto residual son los efectos a largo plazo y esto tiene que ver con la edad del deportista. Esto tiene que ver con seguir planificando en el periodo de receso para, ¿sí?, que el efecto residual y la caída de cada capacidad no sea tan grande. Bien, en síntesis. Bien, el entrenador, ¿sí?, ustedes van a generar un estímulo de entrenamiento, ¿sí? Ese estímulo de entrenamiento va a ser recepcionado por el deportista. Ese estímulo dentro del cuerpo va a generar una ruptura de la homeostasis, ¿sí? De lo que estaba normal se empieza a modificar, ¿sí? Se empieza a transformar, ¿sí? Como arrancamos, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿sí? Volumen sistólico. Bien, luego del entrenamiento empieza la recuperación con hidratación, la media tarde, la merienda, la cena, el descanso nocturno, ¿sí? Y tenemos una supercompensación a lo que se va a llamar adaptación, es decir, al otro día tengo una mejora del rendimiento deportivo. Y vuelta, otra vez el entrenador piensa en el día 2, otra vez, otro estímulo deportivo. Bien, pensémoslo en semanas de entrenamiento, ¿sí? Vuelvo a generar estímulos. Termine la semana, descanso sábado y domingo, ¿sí? O bajo las cargas, sigo entrenando sábado y domingo, pero bajo las cargas, mejoro el rendimiento deportivo.
Bien, veámoslos a largo plazo en la edad deportiva. Bien, ¿cuánto debe pasar un niño por un proceso, ¿sí? Para que realmente se genere adaptaciones fisiológicas, ¿sí? Bien, entonces voy armando esto por sesión, por semana, ¿sí? A periodos de más de 3 y 5 años para realmente ver todo un proceso de transformación, ¿sí? Lleva tiempo. Bien, vamos a la carga de entrenamiento, este estímulo que me va a generar la adaptación, ¿sí? Bien, ¿qué es la carga? Es la que produce adaptaciones a corto y largo plazo. Efectos del esfuerzo sobre el estado funcional del deportista. Según la carga, es la posibilidad de adaptación del organismo, ¿sí? Bien, depende del deportista, del deporte y la competencia, el tipo de carga que se va a aplicar. El estímulo de una carga se puede hacer visible en trazo metabólico, ¿sí? Es decir, tengo que evaluar ciertas variables fisiológicas, ¿sí? Y se va a hacer visible, ¿sí? Otra vez. Bien. ¿Cuáles van a ser los componentes de la carga? Tenemos el volumen, ¿sí? Que son aspectos cuantitativos que reflejan la actividad total realizada por el deportista, ya sea el volumen diario o el volumen semanal o mensual, ¿sí? Bien, por ejemplo, en un futbolista podemos tener un volumen semanal entre 8 a 12 kilómetros, ¿sí? Por ahí en un periodo de preparación 14 kilómetros, ¿sí? Dependiendo también la edad, si tiene más de 17, bien, ¿qué respuesta fisiológica vamos a encontrar más de los 17 años? Entre 14, 15 y 16, ¿qué pasa a nivel fisiológico con la fase sensible? 11 años, 12, bueno, empezamos a trabajar aspectos físicos, 12 años, y lo introducimos un poquito más. Bien, ese volumen va a depender de la edad de los niños, del deporte, ya sea handball o fútbol, ¿sí? Bien, ¿dónde metemos a cada uno? Bien, otro componente, la intensidad. La intensidad sería el aspecto cualitativo de la carga ejecutado en un periodo de tiempo. Y la intensidad serían los porcentajes a trabajar. Al 70, al 80, al 100, ¿sí? Al 110, 120, 130. Bien, duración. La duración de la carga es un elemento importantísimo sobre la dinámica del rendimiento de los deportistas. Sin embargo, depende de la intensidad, de la capacidad condicional y del deporte. La duración de una sesión de entrenamiento va a depender de la intensidad, de la capacidad condicional que se trabaje y del deporte. Tanto la duración de la sesión de entrenamiento como la duración de la activación de esa capacidad. Bien, densidad, otro componente de la carga, ¿sí? Es la relación que existe entre el tiempo de trabajo y la pausa para dicho trabajo, ¿sí? Y tenemos densidad, por ejemplo, 1,1, 1,2, ¿sí? 1,1, por ejemplo, cuando trabajo 20 segundos y descanso 20, es decir, que la pausa es el mismo que el tiempo de trabajo. 1,2, trabajé 10 segundos, descansé 20. 1,5, ¿sí? Trabajé 6 segundos, descansé 30 segundos, se fue muy intenso, ¿sí? 2,1, ¿sí? Trabajé 20 segundos, descansé 10 segundos, ¿sí? Bien, esto es como se explica la densidad de trabajo. Entonces uno, al ver la densidad, ya puede saber de antemano la intensidad, ¿sí? En cuanto a desgaste energético que tuvo esa actividad. Bien, y frecuencia, el otro componente de la carga, es la cantidad de sesiones que se le dedica a la preparación física. Se establece un mínimo, perdón, no es de 5, sino de 3 sesiones. Hay una mala redacción ahí, son 3 sesiones, no 5, ¿sí?
hablamos de que 2 sesiones no me van a generar modificaciones en el organismo a partir de los 10, 11 años, ¿sí? Antes puedo entrenar 2 sesiones, no hay problema porque es formación, ¿sí? Bien, pasando los 10, 11 años sigue siendo formación, pero ya empiezan a intervenir las capacidades condicionales, ¿sí? Entonces ahí ya empiezo a necesitar 3 estímulos semanales para que haya mejoras, ¿sí? Con 5 sesiones sería lo ideal, ¿sí? Hasta 7 sesiones y después, bueno, empiecen si hay trabajos de doble turno, etcétera, etcétera. Bien, por ahí en lugar de cargarle tanto volumen, ¿sí?, a una sesión de entrenamiento por tener 3 estímulos, es preferible bajar el volumen, aumentar la intensidad y en lugar de 3 pasar a 5 sesiones. Suma 2 sesiones más, ¿sí? Entonces le bajo volumen, sumo la intensidad, le ganamos vida útil a ese deportista. Bien, y vamos a los métodos de entrenamiento, ¿sí? Bien, antes que nada, analizar las características físicas del deporte, ¿sí? ¿Qué demanda física tiene el deporte? Para luego poder ver qué método de entrenamiento voy a aplicar. 2. Estimularlas en orden de prioridad teniendo en cuenta el efecto residual, ¿sí? Bien, ¿cuánto tiempo van a perdurar cada uno en el organismo y que necesitan picos de activación, ¿sí?, para que no entren en reversibilidad? 3. Siempre antes de planificar se debe evaluar, ¿sí?, para ver en la condición en la que se encuentra el sujeto. Si bien algunos entrenamientos como los de velocidad y los de fuerza, ¿sí?, se puede estimar las cargas, se puede planificar, pero siempre es bueno y necesario evaluar para tener parámetros de ese sujeto y ver si mejora o no, y si tomo la evaluación para una planificación, mucho mejor. Bien, entonces tomamos el fútbol por un lado y el handball por el otro, ¿sí? Bien, analizar las características físicas. Deporte en conjunto, de cooperación o posición. Es decir, que puedo hacer implementación de juegos reducidos. Es un deporte intermitente, acíclico, ¿sí? Es decir, que tiene freno, arranque, cambio de dirección, salto, giros, ¿sí? No siempre estoy frente a la misma condición mecánica, funcional, ¿sí?, metabólica. Es aeróbico anaeróbico, por así ubicarlo en alguna área, ¿sí? Los esfuerzos tienen recuperación completa. ¿Por qué? Porque realiza una sprint y luego pasa varios segundos o minutos para realizar una sprint de la misma intensidad. No es que es un juego totalmente constante donde siempre tengo una buena intensidad y no puedo caminar y no puedo trotar, ¿sí? Tiene acciones de potencia donde vemos la utilización de la fuerza de forma rápida, ¿sí?, o la utilización de las fibras de contracción rápida. Se han registrado distancias alcanzadas de 8 a 12 kilómetros de los jugadores recorrido dentro del campo de juego, hasta 14 kilómetros. Entonces acá empezamos a reflexionar sobre el volumen de trabajo. Esto es en primera, no en mayores. Empezamos a reflexionar, ¿sí? Bueno, está bien esta carga, este volumen, ¿sí? ¿Por qué lo hago correr 10 kilómetros todos los días? O sea, son 50 kilómetros en la semana. Si el jugador debe responder a 8, 10 a nivel profesional y de primera, ¿sí? Bien. Por arriba del umbral, si hablamos de un umbral láctico por arriba del 90%, las acciones de mayor intensidad, ¿sí? Y los sprint máximos, hablando de velocidad, van entre los 7 y 11 metros, ¿sí? Bien, esto también para pensar en los metros a planificar, ¿sí?, para esos entrenamientos de velocidad, donde tiene mucho en cuenta los metros que necesitan para acelerar
y los metros que necesitan para desacelerar, ¿sí? En los deportes en conjuntos se considera que el deportista necesita 3 metros para acelerar y 2 metros y medio, casi 3, ¿sí? Para desacelerar. O sea que estamos hablando de un proceso de aceleración y de desaceleración en laboratorio, ¿no? De 6 metros, ¿sí? Bien, eso como para información. En handball tenemos deporte en conjunto también, de cooperación oposición, intermitente acíclico, anaeróbico, aeróbico. ¿Sí? Fíjense que acá me varía entre uno y otro, ¿sí? Es decir, que este deporte tiene mayor intensidad, ¿sí? Recuperación incompleta, es decir, que yo constantemente no tengo posibilidad de trotar o de caminar, ¿sí? Muy poca. Bien, tenemos acciones de potencia, ¿sí? Como dijimos en el fútbol. Las distancias máximas recorridas y analizadas dentro del handball argentino, ¿sí? Un estudio realizado en el 2008 en un sudamericano, se registró esta distancia recorrida por un jugador de handball. Bien, siempre están por arriba del umbral, más del 90%, el umbral láctico, y se encuentran sprint máximos de carrera entre 3 a 5,7 metros, ¿sí? También para que veamos la distancia en la que voy a trabajar los sprint máximos en los trabajos de velocidad, ¿sí? Bien, entonces, antes que todo, desglosar de esta forma las características de las diferentes disciplinas. 2, estimularlas, ¿sí? En orden de prioridad. En fisio, ¿sí? Deben haber visto, ¿sí? Como la influencia que tiene el desarrollo aeróbico sobre la velocidad y sobre los transportadores, los receptores de las distintas enzimas y demás que participan en la contracción muscular de forma rápida, en la resíntesis, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego, evaluar para poder planificar. Bien, tenemos dentro de la resistencia el método intermitente, que consta de momentos de trabajo y pausa corto, es decir, que tiene un arranque y tiene un final, tiene un principio y tiene un final, tiene un arranque y tiene un freno, ¿sí? Los tiempos de trabajo y de pausa no superan el minuto e incluso se puede hablar de no tiempos superiores a los 15-20 segundos. Tenemos esquemas de 5x5, trabajo 5 segundos, descanso 5, de 10x10, trabajo 10, descanso 10, 15x15, 20x20, ¿sí? Bien, por ahí estos 15x15, 20x20 los usaría en las etapas, ¿sí? Más alejadas de las competencias cuando arrancan los periodos de preparación para las competencias, ¿sí? Ya llegando a las competencias, trabajar estos tiempos de desplazamientos más específicos a la competencia. Bien, las micropausas pueden ser incompletas, ¿sí? Cuando hacemos 10 segundos, ¿sí? Descanso 5, tendríamos una densidad de 1, ¿sí? Por 0,5, ¿sí? Una pausa completa, o 2,1, perdón, acá la densidad 2,1, una pausa completa, ¿sí? Cuando trabajamos 10 y descansamos 10, sería 1,1, o compensadas, cuando trabajamos 10 y descansamos 20, sería una densidad 1,2. Independientemente, ¿sí? También hay muchas propuestas de cómo llamarle a la micropausa. Me parece que la más apropiada es incompleta, completa y compensada, ¿sí? Bien, los cambios de dirección dentro de los entrenamientos intermitentes entre 13 a 14 años, ¿sí? Deben ser mayor a 90 grados, ¿sí? Al menos 2 bloques como máximo, ¿sí? Bien, ya que un poco en la práctica, coordinando clubes, ¿sí? Tuve el error de que la primera semana de entrenamiento intermitente, en esta edad, ¿no? En 13 años, venían los nenes, los que presentaban sobrepeso y me decían, profe,
me duele el tobillo. Yo le culpaba, ¿sí? No hacía una autorreflexión de mi plan y culpaba que esa lesión era por el sobrepeso, ¿sí? La segunda semana, profe, los mismos nenes, me duele el tobillo y un poquito acá arriba, por arriba el glúteo, por detrás de la zona lumbar, y ya venían los nenes que no presentaban sobrepeso, profe, me duelen los tobillos. Pucha, dije yo, acá hay algo que estoy haciendo mal, ¿sí? Entonces voy, me pongo a ver y tenían cambios de dirección como un ida y vuelta, desplazamientos en B corta, así como este signo mayor, ¿sí? Con cambios de dirección menores a 90 grados. Claro, entonces dije, estoy generando mucho estrés, ¿sí? Neuromuscular, en las articulaciones, mecánico, por el freno, el cambio de dirección, si bien respetaba la lateralidad, que una vez con derecha, una vez con izquierda, una a un lado, al otro, ¿sí? Estaba generando muchísimo estrés, estoy rompiendo chicos. Me empecé a interiorizar mucho más en este método, ¿sí? Por ahí tomamos los métodos como vienen de los países desarrollados y no los cuestionamos, ¿sí? Este método se aplica, ¿sí? En los procesos que realmente los niños han pasado por el proceso formativo de los 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años, han saltado en profundidad, se han agachado, han pasado por abajo de una valla, han reptado, han trepado, ¿sí? Entonces llegan bien a los 13 años, 12, 13, a hacer un trabajo intermitente, ¿sí? Porque su estructura osteoarticular está en mayor predisposición para estos trabajos, ¿sí? Entonces, si los niños no pasan por ese proceso formativo, por esa escalera y no se respetan, cuando llegan a esta edad, ¿sí? Les va a pasar lo que me pasó a mí. Bien, entonces se los comento para que no se cometan estos errores y produzcamos lesión en los niños, ¿sí? Por eso, entre 13 y 14 años, cambios de dirección mayor a 90 grados. ¿Puedo hacer una L? No, ¿sí? Porque en la L tenés un cambio de dirección a 90 grados, ¿sí? Por ejemplo, vengo, doblo, ¿sí? Como la L, vengo y doblo. Ese cambio de dirección ahí es a 90 grados. Entonces, ¿pueden hacer? No. Tiene que ser mayor de 90 grados. ¿Cuántos? Si planifico 5, de esas 5, 3 lineales y 2 con cambio de dirección, ¿sí? Bien, para niños de 15 a 16 años, ¿sí? Sí se aceptan cambios de dirección menor a 90 grados, ¿sí? Bien, 15 y 16 con previa estimulación de la fuerza y educación, ¿sí? A partir de los 13, más el trabajo que tenían entre los 13, ¿no? Si un niño que recién comienza en el deporte a los 15 años, me voy al paso anterior, ¿sí? Bien, respetemos esa individualidad, ese principio de individualidad. Bien, trabajo cambio de acción menor a 90 grados, ¿cuánto? 2 bloques, ¿sí? Bien, progresión de las series o bloques de trabajo, ¿sí? Primero tienen que tolerar 3 minutos, por ejemplo, un trabajo de 10 por 10, de 10 segundos de trabajo por 10 de recuperación, en 10 repeticiones me da 3 minutos, ¿sí? Aproximadamente. Bien, una vez que ya dominen y tengan control de los 3 minutos, pasamos a los 5 minutos, ¿sí? Una vez que dominen los 5 minutos, pasamos hasta los 7 minutos, ¿sí? Una vez que el niño logró los 7 minutos, es decir, su máxima prestación fisiológica, ¿sí? De alta intensidad, estamos en presencia de un sujeto que está en óptimas condiciones físicas, ¿sí? Bien, pasar de acá, de los 3 a los 5, de 5 a 7, lleva tiempo. No es que se da en la semana 1, semana 2, semana 3. Un año, 2 años, 3 años, ¿sí? No aceleremos procesos. Bien, duración máxima de un trabajo intermitente,
¿sí? 40 minutos, ¿sí? Yo hice un trabajo intermitente 25 minutos. ¿Está mal? ¿Está bien? Está bien. ¿Por qué? Porque según la intensidad es el volumen en tiempo, ¿sí? Que me va a llevar un trabajo intermitente. Mayor intensidad, menor volumen, ¿sí? Respetemos eso que nos dejó el modelo tradicional de planificación, ¿sí? Menor volumen, mayor intensidad, menor volumen, ¿sí? Bien. Hice un intermitente y el volumen es de 30 minutos, está bien, ¿sí? Pero acá dice 40, pero está bien, hasta 40, ¿sí? Bien, y generalmente se dosifica a partir de la VAM, de la velocidad aeróbica máxima, con la aplicación del test de Coulomb, por ejemplo. Bien, otro método de la resistencia es el método por RCA, que se está utilizando mucho en los deportes de salón, ¿sí? Futsal, básquet, handball, vóley en algunos casos, según, ¿sí? Bien, se relaciona con la capacidad de repetir sprint. Es similar a los intermitentes, con la diferencia que la intensidad siempre es máxima, por encima del 150% de la VAM. ¿Sí? El intermitente llega hasta una planificación, dentro de una planificación, hasta el 130, va del 90% al 130. El RCA, ¿sí? La capacidad de repetir sprint va por arriba del 150% de la VAM. ¿Sí? Casi una velocidad, cuando le digo a los chicos, vamos a correr, ¿sí? 30 metros, casi en velocidad. Al ritmo que salgo es con el que freno, ¿sí? Vuelvo caminando. Bien, se proponen las distancias a recorrer desde 5 hasta 40 metros, según el deporte, por así ubicarlo, ¿sí? Y según el momento y lo que yo esté buscando con ese tipo de sprint, ¿sí? Bien, las pausas deben ser el triple del trabajo realizado, es decir, por ejemplo, si yo realizo 25 metros de sprint en 4 segundos, ¿sí? Tengo un mínimo de pausa, ¿sí? De 12 segundos. Yo generalmente trabajo a la sprint y a la vuelta caminando. Le pido que se recupere. En estos trabajos de RCA no importa la cantidad, sino la calidad, ¿sí? Bien, frente a esto, yo suelo pedir, digo, se trabaja en bloques o series de 4 a 6 repeticiones o hasta completar los 2 minutos 30 a 3 minutos. Es decir, supongamos yo hago un trabajo de sprint de 40 metros, ¿sí? Que me va a durar, le voy a poner un tiempo de duración de 3 minutos. El niño realiza la sprint de 40 metros, frena, vuelve caminando, ¿sí? Llega a la línea, vuelve a hacer la sprint, frena, vuelve caminando. Bien, ¿cuántos sprint hiciste? 2. No importa, pero fueron de calidad. ¿Cuántos sprint hiciste? 4. No importa porque fueron de calidad, ¿sí? Ahora, si el niño hace la sprint, o el sujeto hace la sprint, y vuelve trotando, deja de ser el método RCA, ¿sí? Pasa a ser un método continuo con variación de intensidad, porque fui con sprint y volví con trote, fui con sprint y volví con trote. Entonces, ese ejercicio me varió la intensidad, pasó de ser un RCA a un continuo, ¿sí? Bien, entonces en estos tipos de trabajo busco calidad más que cantidad. Bien, las macro, pausas entre un bloque y otro, ¿sí? Puede ser con pausas completas, 1-1 o 1-2, ¿sí? Duración de estos tipos de trabajo de 20 a 25 minutos. ¿Por qué? Por el sistema energético implicado, ¿sí? Bien, a diferencia de un intermitente que utiliza otro sistema energético, ¿sí? ¿Sí? Necesita 20 minutos. Bien, ¿qué adaptaciones fisiológicas nos van a dar el método intermitente y el método de RCA? Permite trabajar durante más tiempo, intensidades de VO2 máximo,
a esa intensidad más del 90%, ¿sí? por ciento del umbral, mejora la cinética del volumen de oxígeno, incrementa el transporte de oxígeno y potencia mecánica muscular, ¿sí? Esto un poco que lo han visto en fisio, ¿sí? Son todas las adaptaciones fisiológicas al entrenamiento con los métodos intermitentes. Mejora el aporte de oxígeno mioglobínico a nivel muscular, incrementa la captación de oxígeno, mejora los factores locales de captación de oxígeno. La mayor intensidad provoca biogénesis mitocondrial, es decir, que voy a tener mayor predisposición en número y en tamaños de mitocondria para la producción de energía. Aumenta la capilarización fibrilar, ¿sí? Es decir, que voy a tener más calles, más autopistas para que esa sangre llegue al músculo, ¿sí? o así decirlo. Aumenta las demandas adaptativas, el shuttle de la fosfocreatina, ¿sí? de la energía de producción rápida, mejora la utilización de los lípidos, estimula la fuerza y fibras de contracción rápida. Entonces tiene condicionantes con las características del deporte, que habíamos dicho que tenía acciones de potencia, y fíjense, estimula la fuerza y fibras de contracción rápida en el arranque, en el freno, en un cambio de dirección, ahí lo voy a ver reflejado. Mejora el rendimiento en ejercicios de alta intensidad, ¿sí? Bien, todas estas adaptaciones fisiológicas, ustedes, además de evaluar y ver que va a mejorar el sujeto, lo van a ver en un jugador. ¿Se puede fatigar? Sí, obvio que se puede fatigar, que se va a fatigar, pero la recuperación entre cada esfuerzo va a ser más rápida, ¿sí? Por ejemplo, yo hago una sprint ida y vuelta, ¿sí? Y a lo mejor en 20 segundos ya puedo hacer el mismo sprint de la misma calidad, ¿sí? Bien. Entonces, estos tipos de entrenamiento me dan las adaptaciones necesarias que necesito para ese deporte, ¿sí? Para la demanda de cualquiera de los dos deportes, ya sea handball o ya sea el fútbol. Entrenamientos intermitentes y entrenamientos de RCA para los entrenamientos de resistencia. Bien. Y mejora la resistencia específica de los deportes. Bien. Vamos a tocar generalidades del entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Puedo entrenar la fuerza por intermedio de multisaltos y variantes, ¿sí? Entre 6 a 10 saltos o hasta 10 segundos, ¿sí? Que es lo que se recomienda. Pliometría, que es el salto en profundidad, ¿sí? Con pausas completas. Trabajos de potencias de arranque y envión o la progresión de los mismos, ya con barras y discos, ¿sí? Lanzamientos de pelotas medicinales, sentadillas, despegues, peso muerto, buen día, desplantes, etc. ¿Sí? Ejercicios preventivos, ¿sí? Para zona media, trabajo propioceptivo y estabilizadores. Ejercicios accesorios como pectoral, dorsal, deltoides, bíceps, tríceps. Se entrena entre 3 a 6 repeticiones, hasta 6 repeticiones, ¿sí? Perdón, entre 4 a 6 series, hasta 6 repeticiones con una intensidad mayor al 85% del RM, en caso que se lo entrene en un gimnasio, ¿sí? En estas zonas, hasta 6 repeticiones, no estoy produciendo una fatiga metabólica, ¿sí? No estoy generando hipertrofia sarcoplasmática, estoy generando una hipertrofia sarcomérica, que es la que necesito para ser deportista, la que necesita un deportista, el aumento del grosor de la fibra muscular, no de la célula, ¿sí? En niños o principiantes, educación postural, el uso de las máquinas, ¿sí? De las barras, etcétera, etcétera, y ejercicios preventivos, ¿sí? Trabajo de zona media, trabajos de glúteo, trabajo de abdomen, trabajo vertebrales, trabajo postural, ¿sí? Eso se trabaja en los niños y principiantes, ¿sí? Con cargas relativamente bajas. Bien, y los trabajos de fuerza se pueden complementar en campo, ¿sí? Por ejemplo, los trabajos de multisalto y variantes, trabajos de pliometría, los trabajos de potencia,
los trabajos de lanzamientos, ¿sí? Los trabajos de sentadilla, despegues, se pueden complementar en un circuito de campo, en los circuitos complejos, ¿sí? Por ejemplo, realizo 3 saltos y hago una sprint de 11 metros, ¿sí? Bien, cuando hacemos trabajos complementarios en circuito, también ese circuito me debe durar 20 minutos, ¿sí? De esa forma es como yo voy a estimular las fibras de contracción rápida por intermedio de los trabajos de fuerza, ¿sí? Bien, es más complejo, pero bueno, forma general para que le quede esta idea de cómo trabaja la fuerza, ¿sí? Después cada uno en su disciplina, ¿sí? Va a ir dosificando las cantidades, las repeticiones, ¿sí? Bien, si esa fuerza se complementa en gimnasio 2 veces por semana hasta 1 hora, ¿sí? Bien, el entrenamiento de fuerza en el gimnasio es un complemento para la actividad principal, pero no lo es todo, como para ahí lo toman muchos deportistas, ¿sí? Van los 5 días al gimnasio, que eso tampoco es bueno, ¿sí? Bien, velocidad. Los trabajos de velocidad hay que tener en cuenta las entradas en calor. Tiene que haber siempre una activación de las fibras rápidas, tales como saltos, fuerzas, trabajos de arranque y frenos, ¿sí? Más zona media, ¿sí? Bien, selecciona la distancia acorde a la disciplina con volúmenes máximos que ronden entre los 400 y 600 metros. ¿Por qué esta diferencia entre 400 y 600? Tener en cuenta, ¿sí?, la disciplina, handball y fútbol, ¿sí? Las edades. No voy a hacer un volumen de 600 metros, ¿sí?, con niños de 10 años, ¿sí? Sino, bueno, ir viendo los volúmenes máximos, ¿sí?, y dosificando las cargas, ¿sí? Bien, los trabajos de velocidad dentro del campo, una duración máxima de 20 minutos, ¿sí? Otro componente de la carga, la duración, circuitos donde cada estación dure hasta 2 minutos o 4 a 6 repeticiones en cada una de ellas, ¿sí? Como el RCA era casi velocidad 2 minutos 30 a 3 minutos, este ya es velocidad, me trabaja otro sistema energético, ¿sí? Reduce la duración del ejercicio, pero la intensidad es máxima, 100% velocidad. 2 minutos o me aseguro 4 o 6 repeticiones de calidad según la distancia de cada sprint. Circuitos complejos con sprint final, ¿sí?, donde podemos hacer coordinación más sprint, trabajo de fuerza más sprint, trabajo de flexibilidad dinámica más sprint, ¿sí? Ese sprint final va a la distancia 5 metros, 7 metros, 10 metros, 15, 20 metros, lo que ustedes quieran planificar, pero que sea específico al deporte. Densidad 1,3, 1,5 o más, ¿sí? Al tiempo de ejecución, tiempo de la pausa. Siempre en velocidad, lo que no le va a errar es ir corriendo en sprint y volver siempre caminando, ¿sí? Eso le da la densidad dentro de cada bloquecito de trabajo. Bien, y por último, ¿sí?, dijimos que el juego reducido era adoptado como un método de entrenamiento, ¿sí?, dentro de los deportes de conjunto, ¿sí? Y les traigo acá mención para que se puedan ubicar, ¿sí? Para trabajos aeróbicos voy a tener más de 6 jugadores en ambas disciplinas, ¿sí? Mayor área por jugador, ¿sí? Les enseñé clase anterior cómo sacar el área para cada jugador. Hablamos del 60 al 80% metros cuadrados para estimular trabajos aeróbicos donde el tiempo de cada bloque o por cada serie de juego reducido va entre los 10 y 15 minutos. Para estimular la potencia aeróbica, es decir, para hacer más intenso el juego, ¿sí?, y sostenerlo en el tiempo, de 3 a 6 jugadores, ¿sí?, para ambas disciplinas,
La distancia va a ser moderada área por jugador del 30 al 60% de metros cuadrados que puede utilizar cada uno, ¿sí? Y el tiempo de trabajo va de 4 a 7 minutos. ¿Por qué? Porque tiene mayor intensidad, ¿sí? Por eso es menor el tiempo de estimulación. Y para juegos lácticos, ¿sí? Hasta 3 jugadores para ambas disciplinas, menor área por jugador, entre el 10 al 30% de metros cuadrados, y los tiempos van de 10 segundos a 2 minutos, ¿sí? Por cada serie, por cada bloquecito, por cada repetición, ¿sí? Bien, en síntesis, trabajos aeróbicos, mayor área de trabajo y mayor número de jugadores. Mayor intensidad y sostenida, menor número de jugadores, menor área de trabajo y menor tiempo. ¿Sí? Trabajos lácticos donde genere lactato, hasta 3 jugadores, mucho más reducido el porcentaje de área por metros cuadrados de cada jugador y los tiempos, ¿sí? De ejecución totalmente distintos a los otros. De esta forma voy a poder dosificar las cargas de entrenamiento por intermedio del juego reducido. Para traer a mención, dentro de los periodos de competencia para estabilizar, ¿sí? Podemos trabajar, ¿qué dice? Que cada 2 semanas, una semana, ¿sí? Cada 15 días tengo que hacer una semana con estímulos analíticos de la capacidad condicional. Es decir, que yo puedo hacer 2 semanas de juego reducido, pero la semana 3 tengo que trabajar el intermitente como hablamos recién. Tengo que trabajar la velocidad como hablamos recién. Tengo que trabajar la fuerza como hablamos recién. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la capacidad se estimule, ¿sí? Y el efecto residual siga permaneciendo en nuestro cuerpo. Bien. Sabemos que el juego reducido tiene modificaciones de las reglas con comodines y rotaciones continuas, ¿sí? Estos con comodines y rotaciones continuas son para mucha intensidad, ¿sí? Es decir, que pueden ser utilizados para la potencia aeróbica o para los juegos lácticos, ¿sí? Con arcos, cuando le agrego arcos a los juegos reducidos, le da mayor intensidad, ¿sí? Y mayor verticalidad al juego. Y sin arcos me van a proveer movilidad y tenencia de pelota, ¿sí? Con mayor frecuencia para los trabajos de características aeróbicos, ¿sí? Bueno, de esta forma doy por finalizada la quinta clase y bueno, creo que por ahora no me escucharán más en las intervenciones, ¿sí? Esto ha sido mi disertación para la unidad 2. Espero que le haya servido y seguro que vamos a encontrar el momento y la situación de vernos en alguna clase consulta, ¿sí? O en las clases presenciales. Les mando un abrazo y espero que se encuentren bien.